Hace unos días atrás ya tenía todo listo, la carne, todos los condimentos para hacer salchichas, hot dog. El tema es que la duda que tenía era cómo embutirlos. Tengo la tripa, tengo la máquina, pero digo, se le va a hacer muy complicada a muchos como para hacerlo de esa forma. Lo podía embutir en papel film o en papel manteca, pero lo mismo porque lo iban a tener que hacer solo hervidos, o sea, no me cerraba. Entonces me acordé que habíamos hecho pollo de esa cadena tan importante, y digo, la verdad que podríamos hacer salchichas así, empanadas, salchichas fritas, empanadas, con una buena corteza de empanados, y digo, qué bueno, digo, por ahí a alguno se le ocurre, algún emprendedor, hacer una cadena. ¿Quién te dice que después sea una cadena mundial de salchichas fritas, estilo, y bueno, ya que está JCB, que me ha... Digo, pero bueno, se me ocurrió, podría llegar a ser, no sé si en tu país ya hay o si se hace de esa forma, cómo se llama, pero bueno, que así voy a intentar hacer eso, vamos a ver cómo quedan. Capaz que es algo que en el futuro puede llegar a ser alguna cadena de comida rápida. Y así, bueno, vamos a ver, lo vamos a ver cómo queda. Espero que te guste el video y nos vemos al final. Bueno, para esto acá tenemos 1 kilo de... Yo usé paleta, 1 kilo de cerdo y 1 kilo de carne de vaca, de res. Así vamos a ver si podemos hacer una buena carne. Lo que tenemos que hacer, como siempre, es la vamos a mezclar. Siempre las manos bien limpias, por supuesto. Y le vamos a agregar ya los condimentos. Yo la hice picar 2 veces. Para esta cantidad, 2 cucharadas así, que son aproximadamente 40 gramos de sal. Tal vez si querés un poquito menos, eso va siempre en gusto. Después, fundamental, una puntita de nuez moscada. Esto le da siempre un sabor. Esto, una cuchara chiquita para los 2 kilos de carne. Vamos a poner pimienta negra, también una puntita. Yo después en la descripción voy a dejar los condimentos y así manejados con cucharita, porque si no es muy... con gramos, el que no tiene balanza se complica. Pimentón ahumado, esto le vamos a poner 2 cucharadas. Esto también es muy... le da un sabor ahumado riquísimo. Y le vamos a poner también una cucharadita de ajo en polvo. Van a estar bien condimentadas, un poquitito más. Y para que tenga buen picante, que sean bien ají molido, le vamos a poner 2 de estas. Vamos a ponerle 3. Bien picante va a ser esto, ¿eh? Entonces, bueno, ahora importante que mezclemos bien todo, que esté la carne bien. Tiene que tener una buena consistencia, como ya hemos hecho otras veces, porque así después no se desarma. Que así démosle bien, no hay ningún problema. En este caso no le vamos a agregar ningún líquido. Vieron que para otras preparaciones le hemos puesto vino o algo, para esto nada. Necesitamos que la carne esté más bien tirando a seca. Entonces, bueno, vamos a amasar bien y después seguimos.
Bueno, una vez que ya tenemos esto, vamos a poner un poquito de harina en la mesada. ¿Para qué? Vamos a agarrar bollitos de carne. Esto es el tamaño que más o menos cada uno quiera. Lo vamos a amasar bien y le vamos a dar nuestra forma de salchicha, obviamente. Con la harina lo que hacemos es que después le podamos dar una forma y que quede bien unida, ¿ves? Si vos lo querés embutir, y el tamaño acá lo haces de lo que vos quieras. Si lo querés más finito, lo haces más finito. Si lo querés más grueso, lo haces más grueso. Ten en cuenta después que cuanto más grueso, más va a tardar después en cocinarse y por ahí el pan se va a quemar. Entonces hay que hacerlo de un tamaño que se cocine bien y que quede bien. Y que esté bien unido, porque si no después cuando lo ponemos se va, ¿ves? Yo acá había hecho uno, se va a romper. Entonces tiene que estar bien unida. Bueno, vamos a hacer otro. Por ahí lo mejor primero es hacerlo fuera de la harina. Ahora te muestro bien. Tiene que estar bien amasada la carne, porque si no, como me pasó, entonces hacemos así. Por esta es un poquito grande. Es importante el tamaño, por lo que te dije recién, que no se queme después. Entonces hacemos, ya la alargamos. Ahí está. Ahí está. Después sí, la pasamos por la harina alrededor nada más, ¿ves? Y hacemos nuestra salchicha. Ahí está, ¿ves? Así. Y la vamos poniendo en una bandeja. Y así, bueno, voy a hacer todas. Después te muestro cómo seguimos con nuestras salchichas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a batir unos huevos. Yo voy a batir unos 5 huevos. Siempre hay que romperlos en un bolsito aparte, porque no sea cosa que alguno esté feo y por ahí es el último y te arruina todos los demás. Así vamos a romperlos y los vamos a agregar y vamos a empezar a batir. Tenemos que conseguir una mezcla homogénea, que no se note, bueno, como siempre, que no se note la clara y la yema, que sea bien todo parejito. Más o menos así, como esto que está quedando acá. ¿Qué vamos a hacer después? Le vamos a agregar un poco de harina, porque la harina lo que le va a hacer, lo que queremos es que forme una capa lo más cremosa posible, que no sea el huevo líquido nada más, porque después la corteza que queda es muy finita. Entonces queremos que tenga una buena corteza,
que sea algo importante. Entonces por eso le vamos a agregar un poco de harina y vamos a batir, vamos a integrar todo, que no se note lo que es, que quede uniforme, que no se note nada de harina, que esté todo bien integrado. Acá sí, si querés le podemos agregar un poquito de sal a esta mezcla, porque como va a ser bastante pan rallado, bastante condimento, es importante que quede sabrosa también. Y harina, bueno, le vamos agregando la cantidad necesaria como para que quede una textura bien cremosa. Ahora al final te voy a mostrar cómo tiene que quedar. Así, bueno, seguimos y después vamos a ya formar nuestras salchichas fritas. Bueno, acá ya tenemos las mezclas que hicimos con el huevo y la harina. Lo que hacemos, empezamos a poner, lo tenemos que cubrir, vamos a ponerlos todos, los tenemos que cubrir, que quede una buena capa todo alrededor. ¿Ves? Le podemos ir agregando, lo podemos dar vuelta, le podemos, de la forma que sea más cómodo. Entonces eso nos va a garantizar después que tenga una buena corteza cuando le hagamos, que lo friamos. Ahora lo vamos a poner acá, lo vamos a tapar bien y lo vamos a dejar unos 10-15 minutos, porque eso va a hacer que se está como asentando y así después va a quedar una buena mezcla. Casi ahora lo que hacemos es lo untamos todo, lo dejamos reposar, que se vaya como marinando y después seguimos y lo vamos a empanar. Vas a ver cómo va a quedar. Esperemos que bien. En otra bandeja vamos a poner panko. Yo usé panko y estas son unas hojuelas de maíz, que es para darle más crocancia. Lo mezclamos bien. Esto ya está. La verdad que esto me parece que es, hay que comerlo con cautela. Ahí está. Bueno, vamos a hacerlos todos. Vamos a preparar todos primero y después los vamos a freír. Me parece que esto está muy bueno. Vamos a ver cómo queda. Por ahí. Así vamos a ver cómo queda estas salchichas, hot dog, o como se llama en tu país, fritas, estilo JCB. Acá las tenemos. Vamos a ponerlo. Vamos a poner de a dos porque
Acordate que el fuego no está muy fuerte. Ya mirá cómo va quedando esto, ¿eh? Vamos a asegurarnos que esté bien cocida la carne. Esto, la verdad se ve muy bueno. Vamos a hacer todas las demás. Vamos a ver cómo queda. Bueno, y acá tenemos nuestra salchicha. Vamos a cortar una. Nuestras salchichas estilo JCB. Vean cómo son. Bien crocantes. Vamos a Vamos a ver si se escucha bien lo crocante. Una buena alternativa, ¿eh? Bueno, hay que comer con moderación. Esto tiene muchas calorías. Pero sí, bueno, como te digo siempre, espero que te haya gustado el video. Contame si podés en tu país si hay, cómo se llaman, si son parecidas. Y así, bueno, ya sabés, si podés suscribirte al canal, es gratis y me ayuda mucho a poder seguir haciendo más videos. Y así, bueno, vamos a seguir probando y nos vemos en el próximo video.